Listo. Sí, está bien, profe. Bueno, buenas tardes buenas noches para todos los presentes, a la señorita Aide que está aquí en pantalla y a las otras personas que estimo que se están recording in progress, quiere decir que estamos grabando. Ok, entonces buenas tardes nuevamente para todos y buenas noches para la señorita Aide que está presente conmigo aquí en pantalla y para los otros invitados que pueden estar conectados en otra parte. Nos corresponde hoy la segunda, lo que hemos visto hasta ahora, dos modelos. Pon cuidado Aide, pon cuidado porque es importante para que ustedes vayan estudiando los modelos y se den cuenta por el análisis propio, no por el análisis de internet. El análisis de ustedes, bueno, vamos. Ajá, estamos nuevamente, señorita Aide. Aquí tenemos el problema que se... Ajá. Bueno, buenas tardes nuevamente, señorita Aide, segunda grabación. Estábamos iniciando la grabación, pero bueno, hay que tener en cuenta las dificultades por internet. Hoy queremos ver si es posible el conductismo y lo que es el psicoanálisis. Vamos a dar un repaso para que ustedes puedan ir analizando el peso teórico de cada uno de los modelos. Empezamos con el humanismo, recuérdense. Hay tres conceptos claves. El de la búsqueda de la autorrealización, que es la búsqueda de significado en la vida, el conflicto mental que se da a través de la diferencia entre el estado subjetivo y el de la realidad, vamos a llamarlo estado subjetivo, estado de realidad, eso genera el conflicto mental. Esa es la proposición en el humanismo. Y por la parte... Bueno, seguimos con la problemática, señorita Aide. Vamos a seguir entonces en la parte que nos corresponde. En la parte del humanismo tenemos tres aspectos que son importantes. Uno, por el lado del cliente, que es la búsqueda de autorrealización, que es el tránsito por todos esos elementos positivos psicológicos o filosóficos, ahora psicológicos, que plantea el humanismo. La búsqueda de la libertad, la autonomía, la satisfacción, el lado positivo, lo constructivo, la relación significativa con otros y consigo mismo. Bueno, ese es por la parte del cliente que nosotros tenemos que tener la primera orientación. En el segundo, por la parte de la técnica o del encuentro entre el cliente y el consultor, tenemos la narración de la experiencia. Bueno, entonces, por la parte del cliente por la parte del cliente es la narración de la experiencia, es decir... No escuchan nada, hay mucha opción. ¿No se escucha? ¿No estás escuchando? Ahorita sí se escucha, pero anteriormente se conectaba y se iba. Sí, eso a cada rato. Está muy inestable. Hacemos todo lo posible por seguir adelante, Aide. Vamos a tratar, vamos a hacer el esfuerzo. Pide usted a su Dios por allá, que yo le pido al mío, a ver si son los dos dioses que se unen y nos ayudan a escuchar la clase. Ajá, entonces, Aide, yo estoy esperando que me dé la pauta para continuar, pero no pareciera que me la da, Aide. No pareciera que me la da. Le cuesta mucho dejarnos trabajar. Aquí dice, su conexión a internet es inestable y la de Aide también, así que tendremos que ajustarnos ahí un ratico a la internet para ver si le pasamos la energía positiva que tenemos aquí. Bueno, entonces, por el lado del cliente es importante es la comunicación. Lo que uno puede imaginarse
Ay, seguimos en esta historia. A ver, nuevamente reconectados. Vamos a hacer el contacto con la señorita Ide, a ver si se están, a ver si se puede comunicar. Vamos a ver. Aide, ¿usted está escuchando? Aide, ¿escucha? Sí, ¿Escucha? profe, sí lo escucho, pero no lo veo, no sale. No. Sí, sí lo escucho, pero todavía Ok. no sale el. Bueno, seguimos a ver si podemos. Vamos ya como en la cuarta interferencia. Vamos a ver si puedo. Entonces, en función del cliente, imagínese usted que usted es mi doctora y Veo, profe. ajá, usted es mi doctora para ir intentando comprender lo que estamos haciendo. Usted es mi doctora y yo soy el cliente. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer es, yo vengo a consulta, es hablar con usted. El primer detalle del encuentro en el humanismo es que yo vengo con la proposición, tengo mi interés, mi voluntad en venir a participar con usted, en ser honesto, íntegro y poderle confiar mi experiencia subjetiva que me está incomodando o la angustia por ello. Y el consultor tiene como palabra clave, recuérdese siempre, la empatía, que esa palabra empatía implica la bondad del consultor, el ser buena gente, el ser integrado, el ser comprensivo, el no tener evaluación para el cliente, el olvidarse de las taxonomías. Todo eso implica la palabra empatía. Entonces, estos son los tres términos claves que usted va a encontrar. Y cualquier anomalía que usted encuentre, porque recuerde que no trabajamos con el modelo de las taxonomías, sino con la subjetividad del cliente, entonces usted lo va a retroalimentar o a darle mayéutica o hacerle preguntas aclaratorias o preguntas para que la persona se pueda aclarar ella misma en los conceptos que puede ofrecer. Por lo tanto, la mayéutica es como la principal arma que tiene el consultor basado en su empatía. Y el corolario final es que si el consultor tiene la empatía integral, el consultante va a poder hablar con mucha tranquilidad y lo que se va a dar es un diálogo acompañante para permitir que el consultante o el cliente pueda ir expresando sus ideas, expresando su experiencia, su fenomenología y a través de ellas y las preguntas pueda aclarar su conflicto. Esas son las partes principales en el humanismo. En el cognitivo, Neisser, que creo que es en 1967 con Cognitive Psychology, es quien marca la pauta sobre el cognitivismo. Él lo que propone y encuentra, después de haber dejado todas las teorías de la informática que habíamos procesado, entonces plantea, la cognición es lo más importante en el sistema mental. Antes de la emoción y antes del comportamiento está la cognición. Por lo tanto, cualquier actividad que se quiera realizar para modificar la mente debe ir a la cognición. Ese es el planteamiento único que se hace. Entonces después, bueno, vendrán técnicas para nosotros aproximarnos, pues veremos algunas. Pero esa es la palabra clave. ¿Qué es cognición? Cognición, conocimiento, idea, pensamiento, percepción, la meta, la expectativa, las esperanzas, todo eso es cognición. Entonces, basado sobre ese planteamiento esencial, se funda el cognitivo. No hablo de cognitivo conductual porque quiero mostrarles con el conductual cómo se elaboran los dos para que ustedes tengan críticas. Ve y vean si qué es mejor, un cognitivo, un comportamiento o cognitivo conductual o todos. Ve, eso es esencial. Entonces, ese es el análisis que uno requiere de ustedes. Ya que ves los términos claves, ¿qué análisis usted le puede hacer a eso? O al comportamiento o al psicoanálisis en función de todos estos términos claves que te plantean algo como es en este caso, la comprensión de la mente. Vamos a empezar con esta parte que es condicionamiento, la reflexología. Vamos a hacer un poquito de historia que ustedes ya la saben. Recuerden que yo hago repaso para que ustedes tengan conocimiento y puedan afianzar las palabras que a nosotros nos interesan. Iván Pavlov es médico, es un fisiólogo. Fisiólogo quiere decir
que estudia las funciones de los órganos. Ese es el principal desarrollo que obtiene la medicina del siglo XIX después de los aportes de Augusto Comte. Si recuerdas un poquito ahí de Augusto Comte exige para que las ciencias del hombre sean ciencias reales, deben unirse a la experimentación. La filosofía, la psicología y la medicina obligadamente, si no quedan retrasadas en el campo del conocimiento. Y eso fue lo que hizo eh, el paso a la psicología experimental de Wundt. Y por eso se abrió el laboratorio con, a mi juicio, muchas consecuencias positivas. Después se fue abandonando por la modificación de la psicología, pero principalmente inició el estudio de la psicología experimental y, por supuesto, a las conclusiones de que sí se podía realizar estos estudios. Entonces, la medicina se extiende enormemente desde los aportes de Augusto Comte y, a mi juicio, la filosofía se queda un poco retrasada. Eso es. Ahora con la nueva ciencia de la psicología, entonces va ganando el espacio a lo que es la filosofía y puede transformar la filosofía en psicología, porque la filosofía es psicología, solo que inicialmente por la historia de la filosofía, pues los primeros hombres lo que hacían era buscar sabiduría y a mi juicio la encontraron. Entonces Iván Pavlov es médico. Hay otro que se llama Chemov y empiezan a trabajar sobre la extracción de los jugos gástricos, o mejor, el funcionamiento del estómago y cómo se producía, cómo era el funcionamiento, pues qué era lo que pasaba en el estómago con la ingestión de comida, etcétera. Bueno, y ellos hacen como una prótesis, una canícula que parte del estómago del perro y hacia el mundo exterior para extraer los jugos gástricos que no contaminen al cuerpo, porque el ácido sulfúrico pues quema todo y se daña. Entonces, estos señores, el experimento que ustedes muy bien manejan, que es el del perro que salivaba, lo recuerdas, ¿verdad? Ah, sí, lo recuerdas, Aide. Y bienvenida la señorita Leonela, que la acabo de registrar por aquí. Ok, entonces lo repasamos. Recuérdense, era un perrito que estaba con la canícula extrayéndole los jugos gástricos y venía el alimentador y le daba su comida. Cuando venía el alimentador, producía el jugo gástrico, lo extraían y hacían todos los análisis que les correspondía. Esto es medicina, pero el gran alborozo de Iván Pavlov es, cónchale, este es un mundo maravilloso de la psicología que yo no puedo desperdiciar, yo estoy asombrado. Y el mundo consistía en que antes se usaba utilizar una campanita para avisar el ingreso de la persona a la habitación. Y entonces, pues entraba el portero, daba la comida y sonaba la campana. Y un día a 10 horas, pues entra el portero y suena la campana y se produce todo el mecanismo, es un mecanismo paso a paso de la producción de jugos gástricos. Y entonces hicieron este gran descubrimiento, un estímulo neutro asociado a un estímulo positivo, por llamarlo así ahorita, entonces generaba una asociación y podía producir la misma respuesta que generaba el estímulo real. A este estímulo, primero, el primer estímulo, que es el alimento al perro que me produce la salivación, lo llamo estímulo sin condición o incondicionado, y a la respuesta que me produce al alimento se llamó respuesta incondicional. Esto es esencial, porque esto lo va a tomar Skinner y lo va a modificar, y ahí va a hacer su gran planteamiento de manera diferente. A este nuevo estímulo, que es la campana, que se asocia a la comida, pero que cuando ella suena me produce la misma salivación y los mismos jugos gástricos, lo llamó entonces un estímulo condicionado, por supuesto, al anterior, y me produce la misma respuesta biológica, determinante, única, animal, etcétera. Entonces, a esta segunda respuesta la llamo respuesta incondicional. Lo que es básico en este planteamiento es la reflexología. Pero ¿qué es lo que quiere decir reflexología? Entonces es porque está trabajando sobre los reflejos gástricos. No son conductas mentales, sino simplemente es un reflejo, como si pinchara un nervio e inmediatamente produjese la contracción de un músculo. Igual era aquí, la comida producía por reflejo la salivación en el animal y generaba, por supuesto, entonces esta asociación. Lo más importante de aquí es lo que yo les quiero enseñar para todos ustedes con Aide y Leonela como representantes, que existe un estímulo
y que existe una respuesta. Existe un estímulo biológico con respuesta biológica, un estímulo que produce una respuesta determinada, es única, es invariable, es determinante. Entonces, esas son características, es mecánica, es fija. Esas son características del estímulo incondicionado. Es estímulo-respuesta. Recuerden bien, estímulo y respuesta. Esto sirvió, por supuesto, con este gran aporte. Pablo se ganó un premio después de Argentina. Estímulo biológico, respuesta determinada. Hábleme duro para ver si te puedo ayudar. Dime. Ajá. Bueno, entonces vamos a seguir. Watson los aplica. Estímulo biológico, respuesta determinada, la asociación entre los dos. Sí, es determinada, es decir, fija, es única, es biológica. Eso es importante aquí en la reflexología y también para Skinner. Y aquí es donde está la diferencia que yo les quiero centrar a ustedes. Recuerden, reflexología, el conductismo clásico, la reflexología está basada en estímulo y respuesta. Estímulo incondicionada y respuesta incondicionada. Eso lo tienen que saber y lo tienen que muy bien diferenciar, porque si no, cuando hablemos ahorita de Skinner lo vamos a confundir y eso nos va a dar un problema para el entendimiento de lo que yo les quiero enseñar. Estímulo-respuesta es la reflexología. Viene de ahí por ser un reflejo, entonces se produce un estímulo-respuesta. Lo más bonito es, esta es una psicología que se empezó a usar mucho en animales y los resultados siguen siendo asombrosos. Como un ejemplo de ese adiestramiento biológico, vean los animales, por ejemplo, un caballo de paso, que es simplemente la reflexología aplicada a la psicología del aprendizaje animal. Y entonces, ¿ve? Porque mire todo lo que se hace en el adiestramiento a un animal y entonces mire todas las conductas que se pueden aprender. Por lo tanto, el hito que marcó la reflexología desde 1901 en la psicología del aprendizaje fue muy grande y se obtiene. Es decir, Darwin había ya postulado que aproximadamente el 80% de las conductas humanas provienen de los animales, es decir, están en su antecedente el animal. Pueden ser 100%, pero él llega al 80%. Pero lo importante es que entonces esta psicología animal podía ser aplicada al ser humano. Y ahí Watson. Bienvenido Galaxy. Estamos ahí de... Bueno, entonces... Ajá. Entonces, lo más importante... ¿Qué puedo hacer yo? Yo puedo decir que bueno, ayúdenos quien tiene el micrófono abierto, ayúdenos para que puedan cerrarlo y puedan conversar por allá tranquilos. Ajá. Entonces, los principios aplicados al aprendizaje fueron muy grandes y fueron muy importantes. Después aparecieron otros, Watson se hizo muy famoso, malamente famoso ahora con la bioética, que es otra disciplina de la ética, hizo experimentos sobre la ansiedad con un niño. Un niño y le enseñó angustia ambiental, es decir, le producía terror con los animales y él mismo le quitaba los terrores. De ahí, al igual que Wolpe en Sudáfrica también, hicieron estos experimentos y entonces llegaron a la conclusión de que, ejemplo, la angustia es aprendida. Y de ahí la generalización a que pues, todos los elementos del ser humano son aprendidos y que se podían aprender y se podían desaprender. Y este señor Wolpe pues hizo varios aportes que eran importantes. Uno, la ansiedad es aprendida. Dos, se puede desaprender. El tres, si esta ansiedad, si este animal anfobígeno o ansiógeno se asimila a otro, el otro adquiere la misma ansiedad. Si esto sigue así, el sujeto puede generalizar su ansiedad a muchas situaciones. Eso es lo que sucede ahorita con el trastorno de ansiedad generalizada o con el trastorno de pánico, que inicia en la etapa primera es a un elemento, después a dos, después a tres, y después se generaliza porque la ansiedad es muy alta. Y por supuesto, todos los modelos se pueden aplicar. Vamos a ver si lo podemos aplicar después con la ansiedad. Bueno, entonces apareció Lazarus, Wolpe,
Y Eysenck también, bajo esta misma modalidad, haciendo todas las investigaciones sobre la psicología del aprendizaje. Bueno, eso se concluyó. Apareció en 1960 Watson con la obra Conductismo, y por supuesto fue un hito y es importante. Fue y es todavía en este momento. Si ustedes analizan la educación, mucha de ella está dada en refuerzos al aprendizaje, refuerzos positivos. O estímulo-respuesta, si lo quieren ver por reflexología, también se da. Entonces, lo de Skinner fue un vuelco también por un lado en 1963 con el aprendizaje experimental, el análisis experimental de la conducta o el aprendizaje experimental de la conducta, porque él modificó el mundo. Escuchen bien, él lo que hizo fue transformar, y él empezó a hablar de esta manera. No es un estímulo y una respuesta. Eso se lo dejamos a la reflexología. El organismo, el animal o la persona va a generar una respuesta. Ante esa respuesta que solo puede dar ese organismo, se pueden producir unos estímulos ambientales que, acoplados a la primera respuesta, vamos a llamarla operante porque respuesta pertenece a reflexología, a la conducta operante que da el organismo y se encuentra en el ambiente con unos estímulos, unas coincidencias que aparecen en el ambiente, que los va a llamar estímulos positivos, estímulos neutros, estímulos discriminativos. Entonces, cuando se asocian esa conducta, esa operante, se asocia con ese estímulo, la probabilidad de que esa operante se manifiesta aumenta. Y eso genera la disposición principal de la contribución de Skinner. Ahora se lo voy a plantear como él lo tiene para que nos ayuden. Lean aquí, miren. Esto es hermoso. Si ustedes leen el tercer chulito, donde dice, miren, ya me lo sé de memoria. Todo dato, el dato natural de una ciencia de la conducta es la probabilidad de que una conducta o una parte de la conducta se dé en un momento determinado, teniendo en cuenta las variables de contingencia o estos estímulos que yo les mostré antes, durante y después de producirse la conducta, y en función del aumento de esa probabilidad de conducta, en función vamos a llamarlo, del número de respuestas que se produzca, y genera una modificación en el ambiente. Entonces, esto es lo que genera el conductismo. Apréndanselo. Apréndanse en esto. Mire, esto es facilito. Ustedes se lo aprenden. El dato natural de la ciencia de la conducta es la probabilidad de que una conducta se presente en un momento determinado en función de los estímulos concomitantes o variables intervinientes antes, durante y después de presentarse la conducta en función de las experiencias del organismo. ¿Ve? Y para que esta conducta pueda ser llamada experimental, debe ser descrita en condiciones de un laboratorio. Debe ser descrita en condiciones de laboratorio y sometido a las variables de control. Entonces, por eso se llama análisis experimental de la conducta, porque toda conducta, para ser descrita en términos de estas modificaciones o aprendizajes que se van a ofrecer, debe ser descrita y producida en un ambiente de laboratorio. Y eso es esencial, es decir, que todo lo que yo quiero hacer, analizo las variables que voy a tener, cómo van a intervenir, cómo van a modificar el ambiente, yo lo puedo medir experimentalmente, cuantitativamente, y eso me va a dar una determinada conducta. Pero eso mismo yo puedo hacer para provocar una determinada conducta en función de los refuerzos positivos y negativos que vamos a tener. Bueno, seguimos. Entonces, de esta operación, de esto, vamos a ir poco a poco. Entonces, ¿por qué es una ciencia de la conducta? Porque solamente se trata del comportamiento en relación con el ambiente. Es una psicología de la conducta en relación con el ambiente y las modificaciones o las operaciones o los cambios que se puedan realizar en el ambiente. Entonces, la conducta puede ofrecer dos tipos de manifestaciones. Una que son respuestas. Esas se las dejamos a la reflexología, que son estímulo-respuesta, son biológicos, son determinantes, son únicos, pertenecen a la especie y se quedan allá. Pero el organismo puede producir un conjunto de conductas espontáneas. Y si nosotros tomamos esas conductas espontáneas y las asociamos a las variables de contingencia o los estímulos que están en el ambiente, vamos a imaginarnos un estímulo positivo.
Vamos a imaginarnos para que lo vean. Ejemplo. Está la señorita Aide en la farmacia, ¿ok? La señorita Aide está trabajando en la farmacia por una sola razón. Permítame este ejemplo, señorita Aide, para ayudarnos en lo que yo les quiero Sí, mostrar. sí, Entonces, profe, ajá. tranquilo. Entonces, Aide es una señorita muy linda, me imagino que mide 2 metros, por decirlo de esa manera. Entonces, está ya muy atractiva, muy bella, y viene un cliente espontáneamente a hacer una compra. Pero cuando se encuentra con Aide queda pasmado, es igualito que en un supermercado. Pero se encuentra con Aide, entonces, cónchale, eso ya se sabe, ya lo saben por ciencia, ¿verdad? Que hay una dama y un caballero y hay un refuerzo positivo y hay un encuentro emocional. Ok, entonces genera el primer elemento positivo. Eso se llama un refuerzo positivo. La señorita Aide está ya para generar una emoción en el cliente y bien elegante, para si viene una dama, igualito. Se pueda fijar en ella como un espejo y generar una transformación en la dama visitante. Entonces, la señorita está puesta es como un elemento positivo, que cuando venga el cliente quede captado. A eso se le llama refuerzo positivo, es un estímulo positivo que existe en el ambiente. La conducta es espontánea, viene el cliente a comprar, pero queda atrapado en el primer refuerzo positivo. Pero resulta que yo puedo comprar y la señorita ahí me dice, mire señor Jesús, tómese un cafecito, aquí hay un tecito calientico, una agüita de esas calientes, un té, y me da un té. ¿Ve? Entonces me asocia a un estímulo cualquiera neutro y me puede dar un chocolate. Mire, llévese este chocolatico y hagan la prueba ustedes. Carguen una bolsa de chocolate y donde ven a un amiguito suyo que ustedes vayan a visitar, le dan un caramelo para que vea que de una vez generan el refuerzo positivo a la conducta suya. Y cada vez que usted vaya, la van a recibir con aprecio en función del caramelo. Eso es un refuerzo positivo. Entonces, Aide lo tiene que saber, porque después me dan una tacita de cafecito, de cosa caliente, de agüita, de la que no cuesta nada, y le dan a uno una agüita. Mañana, cuando yo pase por la farmacia, voy a inventar cualquier excusa para yo buscar todas las personas que quieran medicina para yo venir a comprársela a Aide en su farmacia. Ese es el refuerzo positivo. ¿Ve? Entonces me atrapan, a mí me atrapan, a mí, a Pedro, a Juan, a Antonio y a todo el mundo lo atrapan en función del refuerzo. Entonces mañana ya me formaron la conducta, ya aumentamos los clientes, estamos en buena venta y cambiamos a Aide y la mandamos a otra farmacia al mismo juego. Entonces yo puedo manipular, gerenciar la presencia del refuerzo positivo con el refuerzo discriminativo y después queda el cafecito. Yo sigo yendo por el cafecito, porque el cafecito está asociado a la imagen de Aide. Igual Rosita va, que había una señorita que sí se vestía bien y echaba un perfume más bueno, qué elegancia. Yo sí estaba impresionada. No, bueno, entonces me vengo por el cafecito y se toman el cafecito. Eso es lo que hace entonces el refuerzo positivo. Pero si yo quiero quebrar a la farmacia, entonces yo voy a mandar un sangre puerca. Una persona, puede ser una muchacha, puede ser un muchacho, pero vamos a pensar que es un muchacho antipático y pesado. Entonces, cuando yo llego en espontaneidad a la farmacia, me sale el muchacho o la muchacha grosera. Entonces quedo yo, epa, ¿qué pasó aquí? Ese impacto me hace a mí aumentar la probabilidad de que yo no vaya a la farmacia. Esa es la definición de Skinner. Es aumento de probabilidad de la conducta que usted está viendo. Por lo tanto, me aumenta la probabilidad de que yo no vaya a la farmacia. Eso se llama un refuerzo negativo. Entonces, cada vez que yo pase por la farmacia no voy a pasar ni siquiera por el frente, voy a pasar por distancia o voy a ir lo más lejos posible o a otra farmacia que me quede más lejos, pero yo no voy a entrar a la farmacia. Eso se llama refuerzo negativo. ¿Está claro? Entonces, el refuerzo positivo me aumenta la probabilidad de que yo dé la misma respuesta que di inicialmente, casualmente se unió y eso me generó el refuerzo positivo. Y si yo lo quiero agregar otro tipo de refuerzo, vamos a ponerlo así, entonces yo genero una asociación entre ese estímulo positivo que ahora se llama refuerzo positivo con un estímulo neutro, pero que ahora se llama estímulo discriminativo, ya sea de refuerzo secundario. ¿Lo comprendió, Aide? Mira la importancia. Por eso, todas las cosas que nosotros hacemos en venta es refuerzo Sí, positivo. profe, sí lo entendí. Perfecto. Galaxy también, y Leonela lo entendieron. Bueno, vamos a pensar que Señor.
Ah, ok, excelente, excelente. Entonces, chévere. Ajá, esa es la base. Ve que no hay estímulo-respuesta, hay una conducta Profe, que el espontánea. refuerzo positivo sería como la conducta y lo que voy a recibir sería como el estímulo positivo en ese cliente. No, no. La conducta es mi acercamiento a la farmacia por casualidad. Vamos a pensarlo mejor. Yo me acerco a la casualidad a preguntar una dirección. Señorita, por favor, mire, yo estoy perdido. Dígame dónde que está la clínica Táchira. ¿Cómo no, señor? En ese hablar, que una conducta espontánea, usted le dice, señor, se le ve agotadito, tómese un cafecito, mi señor, para que descanse algo, tómese este cafecito y usted se va para allá. Ay, señorita, mire, de corazón yo se lo agradezco. No importa si soy varón o hembra, pero ya ese elemento espontáneo que me salió en la farmacia, a mí, entonces, para mí va a funcionar como refuerzo positivo. Usted ay, qué señorita tan elegante, uy, cómo se viste, qué bonito, qué perfumada está, qué hermosa, y los lentes cómo le quedan de perfectos, ay, qué chévere. Ve, entonces, eso me sirve, ese elemento, que a lo mejor usted lo hizo por casualidad o con intención, pero quiero pensar lo que lo hizo con intención para que veamos la manipulación. Entonces, usted me da el cafecito. Usted tiene por norma que a la persona que ingrese a su farmacia se toma un café o una agüita caliente. Bueno, entonces yo me tomé la agüita caliente. Ten la seguridad que yo mañana doy la vuelta para venir a visitarla a usted, a comprar, aunque sea una medicina para el dolor de cabeza. Señorita, usted, mire, me duele la cabeza, ¿usted no sabe de algo? Sí, señor, mira, aquí tengo esto. Tómese el cafecito. Eso se llama, esto ya es un refuerzo, vamos a llamarlo secundario positivo, ¿ve? ¿Por qué? Porque está presente primero usted. Y después hacia usted me le meten el café, porque mañana vamos a quitarla a usted. Y ya, con el café yo vuelvo mañana. Ay, estoy cansadito. Entonces la otra señorita que se llama Leonela dice, no se preocupe, señor, tómese un cafecito. ¡Wow! Se refuerza con ese elemento positivo la conducta que se me está presentando. Este es el aporte de Skinner. Entonces, eso me permite, por supuesto, entonces manejar las variables. Yo las puedo manejar a través de los programas de aprendizaje. Pero vamos a seguir para repasar el refuerzo negativo. Entonces, pusieron a Pedro, pero era por experimentar. Y Pedro puso la cara fea. No, aleja a todos los clientes de la farmacia, los bota. Por eso el cuidado de tener una buena selección de personal, especialmente en el público, porque eso nos sirve de refuerzo positivo a los clientes que nosotros vamos a atender. Si ponemos un orangután, ahí lo que nos va a dar es golpes y entonces aparece el refuerzo negativo y por supuesto la clientela se va a perder. Entonces, ambos aumentan la probabilidad de que la respuesta se dé. En el refuerzo positivo aumenta y cambia el ambiente y me cambia la conducta a mí porque yo lo voy a presentar y cambia todo el ambiente en las consecuencias que tiene porque yo voy a ir a buscar un medicamento, una ayuda para venir a su farmacia, por lo menos a sentirme bien en los 5 minutos que le estoy comprando. Y eso es un refuerzo positivo para mí. Entonces el conductismo no es que lo que no juega, lo que no introduce, recuerden que viene de la reflexología. Son reflejos. Entonces, en la reflexología no existen centros cognitivos, centros perceptivos, centros de atención, lo que es una respuesta biológica determinante, única para esa especie. Por lo tanto, no tenía ni el señor el psicólogo. Él no tiene la concepción. Tienes un gran aporte de la psicología, pero él dice, mire, yo no tengo idea. No sé qué está pasando en la mente y como yo no sé, pues no lo puedo decir. Pero lo que yo sí sé es que si hago esto, se me produce esto otro. ¿Me lo van comprendiendo? Ajá. Eso es esencial. Entonces, esto es lo importante. Ya vimos el estímulo discriminativo y hay estímulos que no importan. Ahí, pues simplemente no genera a nadie nada. Si a mí no me gusta el agüita caliente y yo no tengo nada que hacer en esa farmacia, no entro, entonces no pasa nada. No hay ningún refuerzo para mí y no hay aprendizaje de conducta. Es este el aporte de Skinner. Es conducta operante más estímulo reforzante. No es estímulo y respuesta. Yo sé que allá en internet todo el mundo aparece estímulo-respuesta. No, es estímulo, refuerzo positivo y refuerzo negativo. El refuerzo negativo no es castigo. Yo sé que también aparece en internet castigo. No es castigo. Lo toman por exageración después y dañan la palabra refuerzo negativo. Entonces yo tengo que darle un pellizco a una persona para hacer un refuerzo negativo. Tengo que meterle droga que le dañe el cuerpo para que se sienta mal y no fume marihuana o no huela perico. Entonces, le pongo una droga castigante. No es. Nosotros en conductismo no usamos el castigo.
Es el refuerzo negativo el que es importante para nosotros, para ver cómo, si está, se quita la conducta que se quiere ofrecer. Ya le voy a explicar ahorita un refuerzo negativo para que vean. Entonces, esos dos conceptos son los importantes. Vamos a ver, vamos a repasar aquí la hojita porque no me la he fijado. A ver qué dice. Conducta operante, la respuesta espontánea del organismo. Ok. El ambiente presenta los estímulos positivos, negativos, discriminativos, refuerzo y estímulo neutro, no sufre asociaciones con reforzador. Excelente. Ok. Entonces, esto es esencial. Ya estamos comprendiendo entonces cuál es la base del conductismo. Y esto es importante. Si nosotros dominamos esto, entonces nosotros podemos hacer un refuerzo, una modificación de conducta basados en los estímulos refuerzo positivo, refuerzo negativo, refuerzo discriminativo. Y con eso nosotros vamos a trabajar. Por eso no nos interesa la taxonomía, porque yo voy a los síntomas. ¿Qué es lo que le está pasando? Tengo angustia. ¿Ante quién? Bueno, ante las ratas. Ok. Pero estoy muy angustiada porque yo donde las veo no puedo trabajar y trabajo en un almacén. Imagínese usted. Yo no puedo trabajar, tengo que renunciar al trabajo porque yo soy administrador de almacén y esa es mi profesión. Y entonces cuando paso el almacén está lleno de ratas, yo no puedo trabajar. Tengo que ir a la consulta. Ok. Entonces, Wolpe inventó, hizo una creación excelente. Quiero darles el respeto yo soy de psicoanálisis, pero quiero enseñarles el respeto a las técnicas y a los experimentos y a las funciones que estos grandes genios hicieron en la historia de la psicología. Entonces Wolpe inventa, crea la desensibilización sistemática, es muy buena, le digo que es excelente. Y lo que hace es, ejemplo, a una rata, pues la pone a distancia de usted, lo que usted la pueda aguantar, hasta que usted pueda entender que no le hace daño, la va acercando, hasta que usted pues la tenga lo más cerquita que pueda, algún día que la pueda agarrar, y ya con eso, el cuerpo, la mente cambia. ¿Ve? El refuerzo positivo se le busca, ejemplo, bueno, si usted tiene el refuerzo positivo, una cena con su novio, una cena con el novio. Vamos a ponerlo de esa manera. Entonces, cada vez que supere un espacio de cercanía, pues va a tener la cena con el novio. Excelente. Vamos a ponerlo de esa manera. Entonces yo le puedo hacer la modificación de la conducta. Y esto es igual en el aprendizaje. Ustedes lo van a ver. Hay muchos modelos de aprendizaje. Uno de ellos es este. A través de conductas de refuerzo positivo en la escuela para los niños. Hay otras metodologías que atacan otra parte del problema, como el sistémico que ataca a la familia, como el psicoanálisis que ataca directamente la ansiedad, como el humanismo que ataca directamente la expresión de una persona que dice tengo 40 años, soy el administrador de los almacenes y le tengo miedo a la rata. Imagínense, doctor. Digo, es con vergüenza ante la vida. Entonces, esto es lo que hace el conductismo. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Para nosotros aprender en laboratorio, entonces, él nos habla de estos tipos de programas. El programa de refuerzo continuo. El refuerzo continuo, lo que quiere decir, vamos a usar el caso de Aide en la farmacia, es que siempre que entra un cliente, Aide pone la tacita de café. No importa si compre o no compre, Aide sonríe y Aide le saca conversación a la persona que le va a comprar. Ese es el truco. Entonces, si yo voy, Aide me sonríe, me saluda, me da la tacita de ya sabe que yo tomo este caliente, entonces me da el tecito caliente, ya estoy en automático. Y mañana vuelvo a pasar. Y Aide, aquí dice, me queda poquito tiempo, ya sabe. Terminamos esta grabación y pasamos en el siguiente programa para seguir grabando y que yo pueda reproducirle después esta en la plataforma. Entonces, Aide ya sabe que cada vez que yo vaya o un cliente vaya a su farmacia, ella va a dar un tecito caliente. Eso es todo. Yo voy hoy, tecito caliente. Yo voy mañana, pasado mañana, todos los días de la semana, y por sangre puerca fui 10 días más y me dio el tecito. Y no le importó, sonriente, atenta, y me miraba y me hablaba y no había ningún problema. Entonces, eso se llama refuerzo continuo. Cada vez que se produzca la conducta, está presente el refuerzo positivo. Por lo tanto, entonces se está dando, vamos a llamar a actualizar aquí, chévere. Eso es un programa de refuerzo continuo. Ese es el mejor programa de aprendizaje. Por eso ustedes ven caramelitos que se me ahorran la plata cuando vamos a un mercado. Dice, usted viene aquí, compra y le ahorramos una platica. Usted viene aquí y hace tal cosa y le ahorramos otra platica. Y así vamos. ¿Ve? Entonces, ese es el primer programa de aprendizaje que tenemos en el conductismo. Y eso indudablemente cuando lo podamos practicar, pues van a ver los efectos. Si usted es maestra
¿Ve? Y recibe al niño, a Juanito, a Pedrito, a Rosita en la puerta, el niño va a aprender, va a tener ese refuerzo positivo, va a disminuir la ansiedad, por ejemplo, porque siempre va a encontrar de la mamá pasa a la maestra es chévere y es agradable y es simpática, tiene ropa de deporte, juega con el niño, por supuesto, entonces me va a permitir hacer un refuerzo positivo para yo permitir que las conductas de mi niño sigan presentes y yo lo pueda hacer el tránsito en aquellos niños que generan ansiedad al llegar a la escuela, el tránsito que va desde la casa con la ansiedad para dejarlo en la escuela, que genera en muchos hogares otros problemas. Bueno, esta es la manera en que trabaja el refuerzo positivo. ¿Ven? El refuerzo negativo igual. El refuerzo negativo trabaja solamente con la presencia de ese estímulo que va a evitar que yo salga a la calle. Ejemplo. Un ejemplo ahorita. El COVID. Ve, yo no quería hablar del COVID, pero tengo que hablarlo porque parece ser que está aumentando, entonces lo voy a preparar a ustedes en la psicología sobre el COVID en la próxima clase. Entonces, lo importante es en esto es que el COVID mata a la gente. Ahora, esa idea, vamos a llamarlo así, generó refuerzo negativo. Es un refuerzo negativo, por lo Eso tanto, sería lo negativo, ¿cierto? repíteme, por favor. Sería lo negativo, el refuerzo negativo. Sí, eso es lo que les quiero enseñar. Sí, entonces, COVID, refuerzo negativo. Y esa inmediatamente me distancia de la calle. Yo no puedo salir, no puedo visitar a mi mamá, yo no puedo visitar a mi papá. Si mi papá tiene COVID, se morirá porque yo no lo visito, me va a aumentar la ansiedad. Hace que aquella conducta que yo venía repitiendo de visita a la calle, visita al hogar, visita al almacén, etcétera, se inhiba, ya no se dé. Aumenta la probabilidad de que esa conducta no se repita. Ese es el refuerzo negativo. Si tú lo aíslas, ¿ve? Si tú dices, ahora sí, tengo un refuerzo negativo, yo lo voy a manejar, porque ese es el punto fuerte. Yo tengo que gerenciar la manera en que yo voy a retirar el refuerzo negativo para permitir que la conducta que antes tenía de visita social se me mantenga flexible. Por lo tanto, debo quitar, y aquí está el truco, quito el refuerzo negativo, lo sustituyo por un refuerzo positivo que me permita, un refuerzo discriminativo que yo lo pueda asociar al refuerzo positivo para que me genere la conducta social. Ahora sí, igual, el hijo se me fue. No, es que no hay trabajo, entonces ya no tengo trabajo y el hijo se me fue. Ay, qué dolor en el alma. Nosotros diríamos, uy, la psicología humanista diría, tienes un problema de separación, tienes un problema de soledad. Bueno, ella lo encauzaría por ese lado. El cognitivo diría, tienes una cognición que es una cognición anómala, vamos a ponerlo así, que alteró la realidad. Por lo tanto, cree que porque se le fue el hijo ya tiene que morirse, le dije, no tiene, es una cognición que no corresponde. Vamos a buscarle una adecuación a esa cognición para que la persona vuelva otra vez a su estado normal. ¿Ve? Un enfoque. Diríamos entonces en el conductismo, mira, aquí tenemos presente, es un refuerzo negativo. Vamos a usarlo todo lo posible para que nosotros quitemos el refuerzo negativo y de esa manera entonces nosotros podamos permitir que la conducta se repita nuevamente. Ese es el gran truco. ¿Ven? A través de un refuerzo, sería en este caso un refuerzo de recurrente, es decir, de presentación recurrente a cada rato y continuamente para nosotros poder quitar la conducta anómala y permitir la presencia de la conducta de visita social sin ningún problema. Esa es la razón del conductismo y esa es la importancia que tiene. Entonces, como ustedes ven, no hemos hablado de cognición. El cognitivo es solo ambiente y conducta. La conducta que genero me permite asociarlo a un estímulo que está en el ambiente. Si quiere, quítele la palabra estímulo, a un accidente que sucedió en el ambiente y se me produce. Entonces, ahora podemos comprender, ¿ve? Antes de la conducta que había, qué hay durante la conducta y qué hay después. ¿Qué hay? Yo estoy buscando, antes de la conducta estaba por ahí en la calle buscando dónde tomarme algo o hacer que compraba o pedir una dirección. Casualmente, durante entré a una farmacia y vi a una señorita que me dejó impactado. Wow, ¿y esto qué es? ¿Ve? Forma parte porque en el conductismo las emociones cuentan. No hay cognición, es toda manifestación de conducta que se siente en el organismo es comportamental. No es que las emociones no existen, sí existen, pero lo que no hay son procesos conectivos que nos asocien una experiencia con la otra. No nos interesa, comprendimos que podíamos trabajar sin ella.
Esta es la crítica que se le hace, pero aquí no estamos para criticar, la crítica la hacen ustedes. Aquí estamos es para aprender. Entonces, con esto yo puedo modificar el ambiente. Y por eso hizo los programas. Yo aquí no tengo pantalla, estoy hablando de memoria, pero ustedes siguen la pantalla en caso de que la tenga. ¿Ustedes la tienen? Yo no la veo aquí. No, 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 señor, yo tampoco la veo. No, Ah, no. no, profe, no sale nada. No puede ser. Ay, Dios mío. Vamos a ver si... vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que no la veo. No, no está aquí. No, no la tengo en pantalla. Bueno, después la repetiremos. Ahorita vamos a terminar esta para nosotros meternos en la otra conversación. ¿Ok? Porque aquí dice que nos faltan 2 minutos. Vamos a aprovecharlos para nosotros seguir adelante. Aquí no está la pantalla que requiero. No, no tengo nada. Bueno, sigamos, no hay rollo porque si no nos volvemos un desastre aquí. Voy a continuar. Entonces, ven ustedes ahí en los programas de refuerzo, ¿ve? O lo van a ver o lo vieron en la pantalla anterior para que lo puedan tener. Entonces, cuando es un refuerzo, el refuerzo recurrente, este puede ser dado en intervalos, se llama refuerzo a razón de intervalos, a razón variable. Intervalos quiere decir que cada vez que se presente la conducta, yo a la primera, a la tercera, a la quinta, a la séptima, a la novena, a la 11, a la 13, a la 15, etcétera, voy a presentar el refuerzo para que se permita la asociación. Y el de intervalo variable quiere decir que puede ser en la quinta, puede ser en la 20, puede ser en la 21, puede ser en la 30, en la 32, para que me ejerza la asociación entre la operante y el refuerzo positivo. Y la mejor es, por supuesto, la de aprendizaje recurrente o la de a cada conducta que se presente, yo les doy un refuerzo. Cada vez que entre un cliente a mi establecimiento, se toma un café. Entonces, por supuesto. Profe, una pregunta, ¿te va a dar otra conferencia? Sí, ahorita. ¿Va a mandar otro código? Sí, ya está el código. Si no, pues, no sé, envíeme su teléfono y yo se lo envía, pero en su plataforma están los... Sí, ahí está el código, el usuario y está el código ahí en el documento, en plataforma. Sí. Ajá. Listo, listo, ya reviso. Chévere. Entonces, vámonos para el otro lado para que sigamos conversando y le echamos un repaso con las láminas. Chévere, pues. Gracias, profe. La espero, la espero. Sí, señor, ya me voy a conectar.